Bienvenidos a este que es el canal Descarriados pero no tanto. Nos atrasamos un poquito porque hubo fallas en la grabación, pero ya estamos aquí de vuelta con el tema que es tipos de ayuno. Estamos dos como siempre, Eleazar y yo, Ariel. El camarógrafo que no sale, pues ya se volvió a escapar, pero Se fue corriendo, se dijo, fue no, corriendo. ahorita no me necesita. Bien, bien, y hace 8 días, hace 8 días platicábamos de un tema acerca de tipos de ayunos, pero como ya lo habéis mencionado, problemillas ahí de técnicos de la grabación, no pudimos realizarla y también como tuvimos varias actividades, como que sí nos atrasamos un poquito, Sí. pero en fin, ya estamos otra vez como que un poquito libres, planeando realizar otras actividades, pero vamos a procurar no retrasarnos en esto. Y hace 8 días hablábamos de un tema acerca de tipos de ayuno. Y es algo que ya había dicho, pero pues se me borró la mente y se olvidó. y hace 8 días sí estaba bien fluido. Es que me desanimé. El tema, la estudiada era reciente. Sí, me desanimé bien feo. Todo por... Todo por no traer las cosas preparadas ese día. Sí. Bien, y hace 8 días hablábamos acerca de tipos de ayuno. Y dice que la Biblia menciona principalmente 4 tipos de ayuno, según es la restricción de alimentos, el ayuno total o absoluto, sin comer ni beber agua, el ayuno normal o con agua, en el que solo se bebe agua, el ayuno parcial, se eliminan algunas cosas, y el ayuno congregacional o comunitario. Y hace 8 días hablábamos de estos 4 tipos de ayunos. Y al finalizar todo esto vamos a mencionar algo que mencionábamos hace 8 días sobre por cómo debemos de ayunar. ¿Cuál es el motivo por el cual debemos de ayunar? Quizás a muchos les vaya a parecer como que un poquito fuerte o duro, pero mientras vayamos entendiendo todo esto vamos a ver cuál es la verdadera forma o la causa por la cual tenemos que ayunar, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Quiero empezar con 2 tipos de ayunos. Es el ayuno total o absoluto. Dice que no se consume ningún tipo de alimento ni líquido. Estos ejemplos lo podemos ver en la historia de Esther, cuando esta mujer le pidió a todo el pueblo que ayunara. Y era un ayuno total. Eso lo podemos ver en Esther 4:16. Y también algo muy impactante que nos menciona en el Nuevo Testamento es acerca de la vida de Pablo. No sé si recuerdas en esta historia cuando Pablo era perseguidor de los que creían en Jesús, de los cristianos en ese entonces. Era perseguidor y hubo un tiempo en el que él tuvo un encuentro con Jesús. Ahí en el desierto, o sea, durante a Damasco, ¿no? Sí. Y tuvo este encuentro. Pero fíjate que cuando él tuvo este encuentro, él quedó ciego. Y dice que él estuvo ayunando durante esos días. Esos días en el cual se quedó ciego, él estuvo ayunando. Y él tuvo un ayuno absoluto, un ayuno total, sin consumir nada de agua ni alimentos. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en su versículo 9. Dice, por lo general se hacía por un máximo de 3 días, debido al peligro físico. Fíjate que muchas veces ponemos como que este pretexto, por ejemplo en el ayuno absoluto, que creo que es en el que más tenemos que decir. Los demás como que son un poquito Más sencillos, pero en el ayuno absoluto es en el que tenemos mucho que decir, pero lo vamos a tratar de resumir. Fíjate que con este tipo de ayuno muchas personas o muchos de nosotros en algún momento hemos puesto un pretexto de decir, es que no voy a ayunar porque si ayuno me va a dar gastritis, me va a dar un empacho, me voy a malpasar. Me va a agarrar me voy a desnutrir. Reflujo gastrointestinal. me voy a desnutrir. Voy a adelgazar, que es lo peor. No, y fíjate que en el ayuno absoluto es en donde se inventan más pretextos. Sí. Y fíjate, y parte de esos pretextos son estos, debido a la salud, según. Pero fíjate, bueno, tú que estudiaste enfermería un tiempo, que sí, se podría decir estudiar. un año, un año de estudio, medio año.
Si es, como te digo, si es que se le puede llamar a estudiar. Fíjate que no sé si... no, de hecho no estoy muy bien informado de esto porque pues no me dedico mucho a la salud, No, pero sí, creo que yo tú me vas a tampoco. desengañar un poquito de esto. A ver, Aparte de que vendes medicamentos, estudias viendo salud. medicamentos, sí. Pero, sí, sí, sí. Y fíjate que, según dicen los doctores o los científicos, que el ayuno también es bueno para para la salud, para la desintoxicación, creo que de la sangre, algo así. No recuerdo muy bien. Pero es muy bueno. De hecho, los doctores recomiendan el ayuno. Ajá. También no lo recomiendan así que lo hagas No, es constantemente, que sino que... es muy recomendado, pero conforme como lo vamos a ver ahorita, son ayunos intermitentes o parciales, que solo puedes consumir ciertas cosas, por ejemplo, semillas o solo agua. Exacto. No te recomiendan ayuno total porque ahí sí sufre más tu cuerpecito. Sí. Y hace... Cuerpecito. Tu cuerpecito chiquito. Y hace un tiempo, ya hasta perdí los días porque si nos habíamos retrasado un poquito. Hace un tiempo hablábamos acerca de los sacrificios. De que la adoración también es como un sacrificio. Y el ayunar, también entregamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante Sí. de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque imagínate, tenemos que no solo sacrificar el tiempo, que eso es lo de menos, ¿no? Pero tenemos que sacrificar el no comer no comer alimentos, el abstenernos de algunas cosas, el abstenernos del alimento físico que requiere el cuerpo, y nosotros estamos entregando ese sacrificio vivo delante de Dios. Sí, y lo que más le agrada a Dios, que cuando tú ayunas, tiene que ser de forma voluntaria y no obligatoria. Exacto. Porque si lo haces de manera obligada, no tiene, No bueno, tiene no sirve de caso, nada, ¿verdad? porque En ese caso ya sería como un mal paso. sí, sí, Entonces, un mal ya no paso. sería como algo que en la cual Dios te pueda fortalecer, sino que ya sería un mal paso. Porque parte del ayuno es para fortalecimiento espiritual. Sí, sí. Fortalecimiento espiritual y es una lucha constante con el enemigo en todo Ujú. esto. De hecho, mencionábamos esto, que en el ayuno es en donde se vienen más las tentaciones para comer. Sí, porque el cuerpo comienza a desear tener esa comida, saciar ese sentimiento, esa sensación de pues estar masticando algo, o Es una lucha consumiendo con la algo. mente y Sí, con el sí. cuerpo porque, bueno, no sé a ti, pero a mí me ha pasado mucho. Las veces que hemos venido al ayuno, sí siento como que a las 10 de la mañana ya me está dando un hambre, sed. Y fíjate que cuando a veces no estoy ayunando, bueno, por la causa de los ayunos que se realizan en la iglesia, sino porque a veces no como luego o por algo, ¿no? Sí. Fíjate que no me da hambre luego. Eso es lo Es más, que- eso es lo más raro. Es lo más raro que pasa a uno. Bueno, lo podríamos llamar raro, pero es creo que lo más lógico que a veces que Es- el enemigo es en Ajá, donde más sí, te sí, sí. ataca. Es que fíjate, contándote una anécdota que me pasó esta semana. Eh, Cuando tú ayunas o pones tu voluntad a Dios, le dices, hoy voy a poner este día especialmente para ayunar, para agradarte a ti. Y es cuando, como dices, te empiezan a atacar esos pensamientos de la comida. O a veces hasta llegan olores Sí. de los vecinos. Ay, se me antojó lo Se que está agudiza el comiendo. olfato. Sí, sí, sí. Pero cuando cuando tú no ayunas o ayunas por hacer ciertas cosas, no estás pensando en eso, estás pensando en lo que estás haciendo. Te enfocas en eso y no te da hambre. Por ejemplo, a mí me pasó que el miércoles tuve una cita y no comí hasta las 3 de la tarde y ahí sí no le sufrí. Y ahí sí. Ahí sí dije, no, ahora sí me sorprendo. De aquí soy. De aquí soy. Así toda la semana la voy a ver porque no me dan ganas de comer. Pero cuando es ayuno en la iglesia, por ejemplo, los domingos a veces intento ayunar, despierto y ya tengo hambre. Pero hasta me sorprende porque toda la semana puedes andar normal hasta las 10 o 11. Pero cuando vas a ayunar a mí me da, tengo una sensación de tomar algo, comer algo. Y eso se me hace raro. Y fíjate que
Podemos prevenir a veces en caer en esas tentaciones y se pueden prevenir. Por ejemplo, en mi caso, algo que comparto es que aquí nuestro pastor nos ha invitado a ayunar los días domingos, una vez a la semana. Y más porque estamos dentro del grupo de alabanza, entonces tenemos que hacerlo. Creo que no solo es para ellos, sino que también es para los que sirven dentro de la iglesia. Sí, Y algo yo que no estoy de una alabanza. y algo que me ha pasado a mí es que a mí sí me da hambre y a veces tengo que cantar y me da sed, pero sí, las tentaciones vienen. Y algo que me pasa consecutivamente es que a veces prefiero no ir a la cocina cuando me despierto. Prefiero no ir a la cocina. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las tortas? Exacto. Entonces era un sufrir, Y, De hecho, ya no hemos hecho tortas, pero hace Ya falta. todos me andan pidiendo tortas. Y es un sufrir a veces, pero ¿cuál es el motivo por el cual lo estamos haciendo? Más adelante vamos a ver el motivo por el cual lo estamos haciendo, ¿no? Ahorita no vamos a spoilear nada de eso, No. porque sí es algo muy fuerte. Y lo platicábamos hace 8 días y sí es algo muy fuertecillo esto. Y fíjate que es un sacrificio que nosotros tenemos que hacer. En la Biblia menciona acerca de que sus discípulos de Juan le preguntaban a Jesús que por qué... sus discípulos de Juan. ¿Sí eran sus discípulos de Juan? ¿De qué? ¿O no? Eran las... se me fue la historia. Y yo me estoy concentrando en otras cosas. No, es que a veces lo estudio y me pasa mucho en las prédicas también. Lo estudio y ya cuando estoy ahí enfrente como que se olvida. Así me pasó hace 8 días. Y ahorita se me olvidó. No recuerdo si son los... Bueno, en fin. Dice la Biblia que le preguntaban a Jesús que por qué sus discípulos no ayunaban. Y los discípulos de Juan eran los que ayunaban constantemente. Uh-huh. Y Jesús les decía, así parafraseando, ¿no? Les decía, pues ellos no lo hacen porque hoy me tienen aquí. No sé si ya recordaste esa historia. Y más o menos. Más o menos. Y fíjate, pues más que nada ahorita que sabemos que Jesús no está físicamente, pero sí está presente en espíritu, debemos ayunar. ¿Por qué? Porque tenemos que entregarle este sacrificio a Jesús, a Dios. Y tenemos que fortalecernos espiritualmente. Las luchas espirituales son constantes. Uh-huh. Y cómo nosotros vamos a sobrellevar estas luchas si ni siquiera estamos fuertes espiritualmente. Sí. Entonces, parte de eso es por la cual nos sirve el ayuno absoluto, que es en el cual... Hablando sobre eso de las luchas espirituales, ¿tú recomiendas a un recién convertido comenzar a ayunar así de plano? Ay, sí, no sabría contestarte. Ahorita se me viene esa pregunta porque... Creo que lo podríamos contestar más adelante. Sí, ¿verdad? Sí. Para no regarla. Ahorita. Que viene otra vez el pastor Efraín de visita y le podemos preguntar. Le preguntamos, sí, tigre para eso. Sí, y fíjate, el ayuno absoluto nos ayuda mucho para eso, un fortalecimiento espiritual. Y fíjate que también dentro del ayuno, no es solo ayunar por ayunar, de decir, hoy voy a ir a la iglesia y no voy a comer nada hasta las... Bueno, aquí se hace hasta las 3 de la tarde. 3 de la tarde. No voy a comer nada hasta las 3 de la tarde. Y voy a ir a comadrear ahí con mi comadre. O voy a chismear ahí con las hermanas. Eso ya. Esa tampoco no es la forma correcta de hacerlo, sino que es venir a estar en comunión con Dios, el venir a quizás a escuchar también palabra de Dios, quizás en un lapso de un tiempo, pero lo más es estar en comunión con Dios, estar en oración con Dios en ese tiempo. La intención no es venir solo a chismear, a compartir Porque también como dijimos hace rato, ya sería una pérdida de tiempo si nomás vienes a chismear. Exacto. Porque no estarías buscando a Dios, sino nomás vienes a echar chisme, a decir, ay, ya te enteraste que el hermanito tal... ¿O te acuerdas cuando según veníamos al ayuno y nos echábamos nuestras retas de fútbol? Ya terminábamos con sed, pero ya qué chiste tenía todo eso, ¿no? Entonces, no estamos en contra del deporte. Tenemos un podcast para todo hay deporte. Un tiempo. Exacto, para todo hay un tiempo. Y creo que en ese no era tiempo para nosotros estarnos divirtiendo de esa forma. Más que nada malgastar nuestras energías que teníamos ahí. Pero el tiempo en el cual tenemos que estar aquí es en estar en oración, en comunión con Dios, en intimidad con Dios, el estar en su presencia con Él. Esa es la forma en la cual debemos venir a ayunar. Sí, y eso incluye en todos los ayunos que vamos a ver el día de hoy.
el estar en comunión con Dios, que es lo principal, es lo más importante y es lo que no entra a debate si se tiene o no que hacer. Creo que estar en la presencia de Dios durante estos tiempos de Sí, ayuno es lo principal, es el enfoque. Es a lo que Es a lo que venimos, ¿no? venimos. Sí. Vamos con el segundo, que es el ayuno normal o en donde solo se consume agua. Ayuno Bien. normal con agua, sí, sí. Ese ejemplo lo podemos ver en Lucas 4:2 y menciona acerca de la tentación de Jesús. De hecho, en esta historia sí es muy debatible en algunas ocasiones, pero nosotros nos vamos de este lado. Es muy debatible porque dicen que Jesús ayunó, tuvo un ayuno absoluto en el cual no consumió nada de agua ni nada de alimento, pero en sí la Biblia no como que especifica claramente eso, pero sí dice algo. Dice que después de estar en ayuno vino el enemigo y le ofreció de comer, porque Jesús tenía hambre, Ujú. mas no dice que tenía No le- sed. no le- Entonces, nosotros en esta ocasión nos vamos por este lado en que Jesús tuvo un ayuno en donde solo recurrió a solo agua. Ujú. A solo agua. Sí, sí. Porque ya, bueno, en mi pensamiento digo, ayunar 40 días sin nada de... Somos más líquido que sólido, así que nuestro cuerpo Lo necesita. no necesita sí o sí el agua. Que De por hecho- otro lado, quizás si Jesús hubiera dicho, yo ayuno hasta sin agua, quizás. Sí, porque es un ser divino, ¿no? Pero el cuerpo físico. ¿Qué hay de nosotros los mortales? Pues sí, porque pues, hay estudios donde dicen que puedes sobrevivir más tiempo con pura agua que Que con con comida. alimento, entonces. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, aquí no vamos a enfatizar mucho en eso porque pues creo que es algo que no digamos que la historia de Jesús no tiene mucho enfoque, no, pero pues, Van creo a que es decir en los muy- comentarios. Infórmense mejor. creo que este es uno de los ayunos en el cual el estar consumiendo agua, pero también tenemos, como decíamos hace rato, tenemos que el enfoque principal es estar en comunión con Dios. Sí, sí. Jesús no estuvo en el desierto solo parrandeando, paseando, hay un cactus, ¿no? No, fue a echar retas como O nosotros. fue a echar retas o fue a platicar con sus nuevos discípulos que iban a buscar, no, nada de eso, sino que Jesús estuvo en constante oración, estuvo en la presencia de Dios, estuvo orando durante todo ese tiempo con su Padre, pero ¿cuál era su enfoque? Era su ministerio. Se Sí. estaba preparando para algo grande. Estaba preparando para lo que iba a venir más adelante. Estaba fortaleciendo espiritualmente. Y creo que aquí ya vamos viendo cuáles son los enfoques por los cuales tenemos que ver. Quizás ahorita decíamos que no tenemos tanto que decir con esto, pero con esto resumimos todo. Jesús oró para su ministerio. Jesús Sí. oró porque tenía un enfoque. Jesús oró porque tenía que haber un crecimiento espiritual. Y Él nos lo demostró con su propia vida. Sí, para obtener ejemplos solo es ver la vida de Jesús. Dices, es que no puedo en esto, solo ver la vida de Jesús. Exacto, sí, sí, Él pudo. Sí, 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 sí. Por eso Él se hizo carne para que nosotros, siendo carne, viéramos que Él lo logró. Sí. Nada es imposible para los que están en Dios. Así que ya no podríamos poner pretexto de decir, oye, es que Hoy no voy a ayunar. hoy no voy a ayunar porque está haciendo mucho calor y en la iglesia a veces los ventiladores como que no refrescan. Y la pregunta que te hacía, ¿sabes? Uno que se está medicando puede ayunar. Pues creo que sí. Que diga, "Ay, me voy a echar este vasito con agua y bueno, sería con esta pastilla". Sí, porque creo que también no es como que intencional hacerlo, sino que lo estás haciendo por tu salud. Entonces creo que también hay, O quizás dirían otros otros, tengan otros tipos de pensamientos, otros quizás digan, no, es que... no tienes fe. Ajá, pero pues creo que también no lo estás haciendo con una mala intención, sino que lo estás haciendo por algo, ¿no? Y pues creo que si no haces el ayuno absoluto, pues está aquí, el ayuno Sí, con sí. agua. Entraría en, ¿no? Entraría ahí. En Entonces, ayuno. creo que eso también, te digo, no sería como que porque lo estás haciendo con una mala intención, sino que es algo que también es necesario para tu vida. Que quizás digan, no, entonces ¿para qué están ayunando si no van a hacer nada? Más adelante vamos a ver cuál es la intención del ayuno, como que
Se me quiere salir, pero... ya, dilo de una vez. No, sí, Ya. lo vamos a dejar para el último para cerrar con eso. Bien, entonces, vamos con los siguientes dos. Pero antes de que vayas con los otros dos, un dato interesante. Creo sí, que a ver. no, eso no te la sabes. Dilo, échalo, ¿Sabías échalo. que la palabra ayuno aparece en la Biblia alrededor de 56 veces? No manches. 56 veces. Y fíjate que no me sé dónde. En el Antiguo Solo lo busqué. No sé dónde, pero ahí dice. No Ey. es cierto. Sí. En el Antiguo Testamento aparece 39 veces y distribuidos en los libros de Jueces, Samuel, Esdras y los Salmos. Mira. En el Nuevo Testamento aparece 17 veces distribuidos en los Evangelios y en el libro de Hechos. Hey, órale. Eso sí, Ya no te iba a lo preguntar que sabes. si los buscaste estudiando, pero pues nada. Sí, ya me dijiste que... Sí, los estudié en San Google. ¿Sí? Esa Google. Bien, vamos a... Después de este dato interesante, vamos a continuar con los dos más. Te dejo la chamba. Ay, joder. Hey, Yo que- hay pensé- que dividir la chamba porque... Yo pensé que ya tenía con este dato interesante. No, hay que dividir la chamba. El tercer tipo de ayunos es el ayuno parcial. Eso se puede ver o leer en Daniel 1 del 12 al 14. Pues es una historia muy conocida, ¿no? Cuando Daniel fue apresado por el rey Nabucodonosor y él, estando ya como esclavizado prácticamente, ¿no? Decidió ayunar en cautiverio. Decidió ayunar y poner a Dios primero y dijo, te entrego mi vida en ayuno. Y él decidió ser parcialmente, no consumir nada que no sean semillas. Y ¿cómo se llama? Ahí se me fue. De hecho, en esta historia menciona que los pusieron como que a prueba estos de decirles que recortas esta parte. se me nubló. Se quedó blanco. Se me nubló. De hecho, cuando vemos esta historia, vemos cómo Daniel no se quiso contaminar con todo lo que comía el rey. Y no sé si recuerdas que ellos como que le dijeron al rey, no, pues danos solo de comer esto y nosotros vamos a sobrevivir con esto. Y fíjate que este ayuno que es el parcial que mencionabas, que era restringir ciertos alimentos y solo consumir puras semillas. Y legumbres. Y legumbres. Legumbres, sí, estoy Ya te pensando. acordaste. Ya me acordé. Sí, ya la edad nos afecta. Fíjate que sí. Tantas cosas en la mente ya no. Dicen que los hombres no pueden hacer varias cosas a la vez. No. Y queda comprobado. Aquí, claro ejemplo. Claro ejemplo. Sí. Y ahí hay un claro ejemplo también. Ahí podemos ver que mientras tú ayunas, Dios te da su favor, ¿no? Más te escucha y más te ayuda cuando estás en procesos. Por ejemplo, cuando David era yo. Daniel, ya, nos ando confundiendo. Daniel fue lanzado al foso de los leones, Dios lo acompañó ahí. Hey. Y también a Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron lanzados al horno de fuego, también Dios los acompañó ahí, hasta vieron a uno más. Fíjate qué nivel de espiritualidad tenían ellos para que este tipo de historias fueran marcadas en la Biblia y hasta el día de hoy se cuentan, ¿no? Y ahora imagínate, nosotros no queremos ni ayunar. Ni ayunar ni ayudar, ni una de las dos cosas. No queremos ni orar y aún así queremos como que... Ahora sí, Dios, acompáñame a mi casa. Sí, y fíjate que entonces en el ayuno parcial, que es con semillas, voy a traer mis cacahuates. Cacahuates, pero no de los preparados. Le vayan a echar dirían ahí me piden comer puras semillas y legumbres y vegetales. Se van a comprar un tostiloco. Voy a traer mis tortillas de semillas de maíz. Sí. Sí, entonces, bueno, es lo que podemos en el ayuno parcial. En el cuarto. El cuarto es el ayuno congregacional. Okay, aquí no están mis notas, pero
es el más conocido, ¿no? Sí. El que realizamos mucho aquí. El ayuno congregacional se realiza cada primer día de cada mes. Se reúnen unos hermanos de la iglesia y en conjunto buscan a Dios. Que, como dijimos hace rato, nosotros no lo hacíamos bien porque nos poníamos a jugar. Pero esos tiempos ya pasaron. Esos tiempos ya pasaron. Ya tiene años. Ya tiene años. Tendrá como 7 años, ¿no? Por ahí Pues o como más. 7 años por ahí que hacíamos Sí, este tipo de todavía podía tonterías. correr. Sí, y el ayuno congregacional es lo más común y creo que es lo más lógico para entender. Sí, Es sí, congregacional, es congregacional, comunidad. entre la congregación, Y, entre los hermanos. Bueno, cuando yo entré, solo se hacía aquí cada mes, pero me contaban, según. Creo que tú estás más informado de esto, que se hacían los ayunos, por ejemplo, se iban hasta la misión de Acatzúcar. Fíjate que de esos ayunos no me acuerdo. No, pero No. Me acuerdo que hacían ayunos ¿oraciones? de 3 días o hasta de una semana. Ajá. Pero aquí. Pero de que salieran a las misiones a hacer los ayunos. No, que algo sí me habían contado. No me acuerdo. Algo sí me habían contado. Y fíjate que hoy en día se volvió a implementar eso. De 3 meses aquí y 3 meses en las misiones, ¿no? Cada 8 días. Ahora le toca a la comunidad de Zapotal. Terminando aquí estos 3 meses a la comunidad de Zapotal. Pero fíjate que, bueno, en mi caso sí, no me fue posible asistir a todos, pero trataba de hacerlo. ¿Por qué? Porque como lo hemos mencionado, es importante para nuestra vida espiritual. Y creo que reunidos como hermanos, está en un mismo sentir, en un mismo espíritu, el poder estar orando, el poder estar clamando, poder levantar nuestras oraciones como congregación. Creo que es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque todos nos unimos a una sola causa. Okay. Y es necesario hacerlo como iglesia. Es muy importante como iglesia porque queremos un crecimiento no solo también espiritual, sino que también queremos un crecimiento congregacional. Pues qué mejor que la iglesia se una a orar por eso, a que haya un crecimiento. Y así como iglesia podemos hacer grandes cosas. Queremos trabajar, pero primero tenemos que orar. Sí. Queremos hacer obras buenas, pero primero tenemos que estar en la intimidad con Dios. Porque a veces queremos trabajar, pero sin estar en la intimidad con Dios. Y obviamente no vemos a veces resultados. A veces quizás podamos decir, es que hacemos campañas, hacemos encuentros, pero no vemos resultados. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el primer paso, que está en la comunión con Dios. Sí, y como te dije, ¿no? Cuando uno ayuna, se ve más el favor de Dios. Exacto. Se ve más la mano de Dios obrando o haciendo. Hay un texto que es muy debatible también, que muchos dicen que este texto no viene en los escritos antiguos, pero tiene mucho que decir. Por ejemplo, y es el texto en donde dice, llegan los discípulos de Jesús porque no pudieron expulsar un demonio. Uh-huh. Y Jesús les dice, este espíritu solo sale con ayuno y con oración. Sí. Imagínate, independientemente si tengan la razón o no tengan la razón de decir que no es un texto que venía, pero tiene mucho que decir. Porque imagínate cómo es que Jesús les decía, este espíritu solo sale con ayuno y con oración. Si ustedes no están, lo que decíamos hace rato, queremos a veces ir a trabajar en la obra de Dios, pero a veces no estamos pasando tiempo con Dios. Lo que estamos planeando, ¿no? Exacto. Sí, Entonces, sí. Es necesario primeramente estar en intimidad con Dios para nosotros poder hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque es en donde, lo que ya decías, es en donde Dios nos respalda si estamos haciendo lo correcto. Sí. Porque a veces, aunque estemos haciendo lo correcto, pero si no tenemos el favor de Dios. O a veces pensamos que hacemos lo correcto, pero no lo hacemos de la manera correcta. Entonces, creo que es necesario ayunar en todo tiempo, ayunar en todo momento. Y ahora sí viene lo fuerte. ¿Cuál es tu motivo por el cual ayunas? ¿Cuál es nuestro motivo por el cual ayunamos? Ayunamos quizás para decirle, Señor, el día de mañana yo voy a ayunar, pero el pasado mañana yo ya quiero una camioneta último modelo, negra, así bien chida. O Señor, yo quiero ayunar, ya de hoy estoy ayunando para que me des la sierva. Es lo que te decía hace 8, ¿no? Sí, ayuné. O Señor, yo voy a ayunar para que tú abras las puertas de la prosperidad a mi vida. Que no estamos en contra de que Dios te va a prosperar. Sí. Pero no es el motivo correcto no es el motivo por el cual se ayuna. Entonces, el motivo por el cual debemos ayunar
Es Por- para humillarse ante Dios, mostrar un arrepentimiento sincero por los pecados que hayamos cometido y buscar la guía divina de Dios. Fortalecimiento espiritual. Sí, sí, sí. Fortalecimiento, crecimiento congregacional puede ser también, porque es por motivo para la iglesia. Para ser dependiente de Dios en todo, prácticamente. Exactamente. En resumen a todo esto, no tengo que ayunar por mis caprichos. No, no, no. Como los ejemplos que poníamos. Estoy la ayunando sierva. para que... Pero pues, sí me- funciona, ¿eh? sí funciona. Bueno, en fin, no tenemos que ayunar por nuestros caprichos. De decir, Señor, Sí, ahorita sí. voy a ayunar porque yo necesito una camioneta. Lo puedes lograr eso trabajando. Es que muchos ayunan por cosas materiales que no debe ser así, ¿no? Algo que nos decía nuestro pastor. Dios hace nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros es posible lo podemos lograr. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros salir de la pobreza? Obviamente con la Trabajando. ayuda de Dios, ¿no? Dios pone los medios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es que hablando ya de los de la sierva, he visto muchos comentarios ahí en redes sociales que dicen, no, es que yo estoy ayunando por la sierva. Y viene otro y se la lleva. Pero como dijiste tú, Dios hace... El cafaret. Él está ayunando, dice, ¿verdad? Él No. estaba ayunando y ya con esto ya se desanimó. Ya con eso, se la quitaron y está triste. No. Y si nomás ayunas pero no le hablas a la sierva, nunca te va a hacer caso. Entonces, fíjate que hay cosas que sí lo podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Obviamente, siempre teniendo a Dios en primer lugar. Pero hay cosas que podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Sí, sí. Y hay cosas que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Por ejemplo, la lucha espiritual. ¿Lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas? No, eso ¿No? sí, ¿no? Eso sí, lucha no. espiritual. Entonces ahí sí necesitamos estar en ayuno constantemente, en oración constantemente, para nosotros lograr hacer estas cosas. No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. ¿Nos podemos comprar un carro? Sí, con mucho esfuerzo. ¿Con mucho Sí. esfuerzo? ¿Trabajando? Es que, mira, hay un claro ejemplo. Ayunas por un carro y Dios te pone a una persona que dice, este carro puede costar tanto, pero a ti te lo dejo a un precio menor. Pero si no trabajas, no vas a tener ni para eso. Exacto, entonces... en fin, Pues sí, ahí Dios hace lo imposible tocando el corazón de otra persona en bajarte el precio. pero nosotros a veces queremos que el ayuno resuelva todo. Ajá. Que Eso llegue gratis. exacto, nosotros queremos que el ayuno resuelva todo. Yo estoy ayunando, Señor. Ahora sí quiero que venga toda la prosperidad en mi vida. Sin hacer nada, estar sentado. A veces creemos que el ayuno es como que esos pasos mágicos para que todo se cumpla. Sí, pero no es magia, es trabajo duro. En sí, no ayunemos por nuestros propios caprichos de decir, yo quiero esto. Si sino quieres que- algo, trabaja. Flojo. Como los memes. Sí, pónganme un espejo aquí, me lo voy a decir. Sí, y fíjate que, ¿cuál es el motivo entonces por el cual ayunamos? Ya lo dijimos, fortalecimiento espiritual, Dependencia de Dependencia de Cristo. Dios. Y para que Humillarnos. Dios perdone todos nuestros... tener más humildad, que es lo que nos falta mucho, tener Sí, más humildad. hablando de eso, ¿cuál es la actitud correcta para hacer un ayuno? Venir con humildad, con un Humildad. corazón Ajá. sincero, Sincero. con... Ser discretos. Es algo que se nos estaba pasando, que Eh. hace 8 días lo mencionábamos, y es algo que se nos estaba pasando. Y... No mostrar que... Claro "Ay, ejemplo que de eso. Estoy sufriendo. ¿Qué? Ay, tengo hambre. Sí. ¿Por qué tienes hambre? Es que estoy ayunando. Y tú no sabes cómo ayuno. No, sí. O a veces quizás lo puedan decir públicamente, hermanos, el día de hoy yo estoy ayunando porque yo sí quiero tener la presencia de Dios, Ujú. no como ustedes pecadores. Pescadores. Pero en sí también es una forma en la cual mencionabas que se nos estaba olvidando. Esa es la actitud con la cual tenemos que venir. No demostrando que estamos ayunando, no con una cara así agotada, triste porque estoy ayunando, sino que al contrario, tener gozo en ese momento. Sí. ¿Por qué? Porque sabes que... Porque
prácticamente estás cerca de Dios. Exacto, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual vamos a estar tristes en el ayuno? No hay motivos, sino que es todo lo contrario, tenemos que venir con gozo, Sí. alegría, Yo por eso siempre vengo contento, excepto hoy sí venía medio agüitadillo. medio agüitadillo. Pero pues ya ahorita te vas contento. Sí, ahorita estás. Y fíjate es que ya me mandó mensaje. Y fíjate que Pequeño chascarrillo. es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. Es difícil, ayunar es difícil. Es difícil. Sí, porque tienes que dominar La tu carne. carne. Y la carne es lo más difícil de Es dominar. necia. Pero todo se puede lograr. No es imposible ayunar, no es imposible. No es imposible. Así que dejémonos de pretextos de decir, es que no voy a ayunar porque me va a dar gastritis. No voy a ayunar porque voy a malpasar. Me va a dar hambritis. Me va a dar hambre. No, sino que hay que venir con una actitud diferente. Voy a ayunar porque voy a estar en la presencia de Dios. Voy a ayunar porque voy a alimentar, no la carne, sino que voy a alimentar el espíritu. Que es lo más importante. Sí. De hecho, de ahí salió una secuencia que nosotros hicimos aquí en la iglesia. La de la alabanza, pues ya existía, pero la secuencia que nosotros hacíamos, la de tengo hambre de ti y dame de beber. Que estábamos, tenemos hambre y sed. Sí, Hay sí. que cantar esta, ¿no? Y Pero fíjate que Dios es bueno. Que cuando uno tiene hambre, salen de donde sea y comes. sí, fíjate que es necesario, muy necesario. En un curso que tenía hace un buen tiempo, ya tiene tiempo, nos decían, el ayuno y la oración ¿es obligatorio? ¿Cómo? ¿El ayuno y la oración es obligatorio? Sí, para tener una vida espiritual fortalecida. Sí. Sí, es obligatorio. Y quizás para la congregación a veces es como que no se les puede como tal obligar y decirles, el día de mañana vénganse ayunados y en oración. Otra pregunta. ¿El ayuno es más importante que sea individual o grupal? Es que hay diferentes tipos de ayunos. Entonces, no vamos a entrar en debate de decir este es el verdadero y el más correcto, Sí. sino que hay diferentes tipos de ayunos. Entonces, o lo puedes hacer individual. Es que es más, ¿no? De que si lo haces grupal es para beneficio de la iglesia Y si en lo haces total, individual ¿no? es para tu fortalecimiento espiritual. Entonces, Por ejemplo, si en la Biblia se habla sobre ayunos, ¿cómo se dice? Grupales, congregacionales. lo Más hacían. cuando había guerra, ¿no? Exacto. Querían la bendición de Dios. Querían un favor en el pueblo. Y cuando es ayuno individual, pues un Era favor. más por fortalecimiento Así es. espiritual. Entonces, y algo que también nos decían, el ayuno para los que están trabajando dentro de la iglesia no es opcional, ni la oración es opcional, es obligatorio. Obligatorio. Que quizás suene un poquito fuerte, pero es obligatorio. Porque, y es más, y nos decían, es más, ya ni siquiera lo tendrían que tomar como obligatorio, porque se tendría que ser su diario vivir. Sí. Su diario vivir. Todos los días estar en oración, en ayuno, cada vez que ustedes se lo programen por una buena causa. Ya no tendría ni siquiera que ser obligación, sino que tendría que ser parte de sus vidas. Ajá. Entonces, Sí, pero que- es difícil. es difícil, la verdad es muy difícil, pero creo que cuando nosotros y creo que es lo más importante de eso, que por eso se le llama trabajo a todo eso, porque no es nada fácil. Y creo que es algo que con lo cual nos podamos ir terminando con esto. Que todo esto no lo tomemos solo como obligación, sino que lo tomemos como un diario vivir, como mi pan de cada día, Pan de cada día. como algo necesario, fundamental para mi vida. El aire es necesario. Y la oración y la intimidad con Dios es fundamental para mí. Es necesario también para mí. Así como el aire es vital para mi vida, también la oración y la presencia de Dios tendría que ser vital para mi vida. Ujú. No obligatorio, sino que hacerlo de corazón. Sí. Entonces, Es que- yo con eso me despido. Es de corazón todo. Sí, pues ya no hay mucho que decir. Ya se dijo todo lo que se tenía que decir y se dijo. ya es micrófono. Así que ya después me lo van a cobrar como nuevo. Cafa, mejor no. ¿algo que quieras decir para terminar? Calladito. No, dice Cafa que él está ayunando por la sierva. Pero como ya escuchó que tiene que hacer, invitar unos chicles, aunque sea.
Aunque sea unos taquitos, unos muy no, ¿cómo se llama? molletes. Bon. Bolovanes. Ah, y también bolovanes. Ey. Y si Bien. no saben qué es bolovanes, les vamos a poner una imagen ahí. ¿Qué son bolovanes? Bien, nos despedimos de este podcast. Desde podcast. Ey, y estén atentos, ahí vamos a subir algunas cositas, algunas actividades. Sí. Estén atentos. En esta semana estaremos No, anunciando serían que... en 2 semanas. Dos en semanas 2 estaremos semanas. anunciando qué actividades, qué planes tenemos para este podcast y Hey, para este grupo de jóvenes. De Que hecho, se andan queremos- descarriando mucho. Que no, nomás vino uno. no solo por el nombre. Sí, sino sí, que ya. Es que ya está se lo pasando. tomaron en serio. Sí. Sí. Solo vino el que graba. Sí, nomás porque tienen la obligación de grabarse, ¿no? Y mandaron al grupo que me Que el tiraron una guitarrista. indirecta a mí, ¿no? Y el que lo mandó no vino. No vino. Noé. Asiste, Noé. Así, ya, ahora sí. Ya. Fue directo, Sí. Eres Si lo tú. mandó en el grupo, pues... Dale. Bien, nos despedimos después de este chiste y esta Sí. pedrada. Nos vemos en el próximo episodio. Dale, nos vemos. Adiós. Adiós.